Y el día de hoy concluimos la serie de predicaciones donde hemos estado meditando y dado respuesta a la pregunta: ¿qué hace nuestra iglesia? Hemos estado hablando durante lo que fue el mes de febrero y esta predicación de marzo, viendo el propósito que nosotros tenemos como primera iglesia bautista de Veracruz. ¿A qué nos ha llamado el Señor a hacer? Y en parte de estas predicaciones hemos estado viendo con el acróstico pescar. No sé si ustedes se acuerdan en cada una de las predicaciones. Hoy es el examen final. Así que saque su hoja, saque su lápiz, porque usted va a ir respondiendo qué hace nuestra iglesia. Y dentro de lo que hace nuestra iglesia, nosotros estamos comprometidos como miembros de la primera iglesia bautista de Veracruz a estar haciendo eso a lo que el Señor nos ha llamado. Y dentro de este acróstico pescar, hemos visto qué hace la iglesia, y lo primero que estuvimos meditando es que la iglesia predica. ¿Qué predica la iglesia? La palabra. Estamos comprometidos a predicar la palabra. En esa parte de las respuestas de lo que hace nuestra iglesia, eso es lo primero que debemos de estar haciendo, predicando la palabra. En segundo lugar, viendo también de lo que hace la iglesia, enseña. ¿Qué enseña la iglesia? La palabra. Si predicamos la palabra, eso mismo tenemos que enseñar. Como primera iglesia bautista de Veracruz, hermanos, no tenemos que estar enseñando ninguna otra cosa que lo que dice la palabra de Dios. Y esto lo hacemos a través de los discipulados, lo hacemos a través de la escuela dominical, lo hacemos a través de las reuniones de redes, lo hacemos en los miércoles de la oración, lo hacemos en cada uno de los departamentos de nuestra iglesia. Estamos comprometidos a predicar la palabra, pero también a enseñar la palabra. Luego la tercera letra de pescar es la S. Tenemos que servir al prójimo. A eso también nos ha llamado el Señor como primera iglesia bautista de Veracruz. Tenemos que estar sirviendo, dando testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Luego vemos la cuarta palabra es convive en armonía. También a eso, hermanos, fíjense, el Señor no nada más nos llama a predicar y enseñar la palabra, no nos llama nada más a servir al prójimo, sino también como primera iglesia bautista de Veracruz estamos comprometidos a convivir en armonía. Tenemos que aprender a llevarnos bien unos con otros, porque como los pastores lo han dicho, hermanos, voltee usted a su alrededor a verse unos a otros, volteen a verse unos a otros. Y dígale a su hermano: yo voy a estar en la presencia de Dios contigo. Dígaselo a su lado: yo voy a estar en la presencia de Dios contigo. ¿Y por qué voy a estar contigo? Porque los dos formamos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, tenemos que aprender a vivir en armonía. Porque fíjese, si usted no vive en armonía aquí en la tierra, usted no crea que el día que muera nada más hasta aquí va a ver a su hermano, lo va a ver en la eternidad. Entonces estamos comprometidos a convivir en armonía. Y dentro, hermanos, de todas nuestras diferencias que tenemos, de pensamiento, de acción, de talentos, de dones, de conocimientos, de edad, de sexo, de todas las diferencias que tenemos, el Señor nos ha hecho un cuerpo en Cristo. Entonces, como primera iglesia bautista de Veracruz, tenemos que aprender a convivir en armonía. Y ese es un compromiso que tenemos que estar realizando, y lo vamos a realizar desde aquí en la tierra hasta la eternidad. La semana pasada veíamos dentro de la palabra pesca, también como primera iglesia bautista de Veracruz, estamos comprometidos a adorar a Dios. A eso también, hermanos, nos llamó el Señor, a adorarlo. Y no nada más adoramos, hermanos, a través de la alabanza, a través de la lectura de la palabra. Debemos de adorar al Señor con todo nuestro ser,
con todo lo que nosotros somos. A eso nos ha llamado también el Señor. Y hoy por último vamos a ver qué hace nuestra iglesia, y la respuesta es también, ya con la última letra del acróstico PESCAR, es que la iglesia también está comprometida a restaurar al caído con amor. A eso, hermanos, también nos ha llamado el Señor, a restaurar al caído con amor. Y para esto vamos a estar meditando en dos pasajes. En Santiago capítulo 5, los versículos 19 y 20, y en Gálatas 6, 1. Pero antes de entrar en materia de la predicación, hermanos, vamos a orar. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Padre, en este momento por la bendición que nos das de poder estar meditando en tu palabra. Sabiendo, Señor, que tú nos has llamado como Primera Iglesia Bautista de Veracruz a estar cumpliendo en predicar y enseñar la palabra. Tú nos has llamado también a servir al prójimo. Tú nos has llamado a que aprendamos a convivir en armonía. Tú nos has llamado a adorarte. Y hoy vamos a meditar, Señor, también en este llamamiento que tú nos has dado, que debemos de restaurar al caído con amor. Que podamos, Señor, poner en práctica tu palabra, que llegue a nuestra mente, a nuestro corazón, pero también, Señor, que la podamos llevar en acción. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Así que, hermanos, vamos a hablar hoy acerca de lo que es restaurar. Vamos a hablar acerca de la restauración. Y esta palabra mucho se escucha en el mundo del arte, en el mundo de la pintura. Y se habla mucho acerca de que a veces las pinturas o los monumentos ya tienen, a veces sabemos que no tienen 5 años, que no tienen 10 años. Muchas de estas obras de arte tienen años, tienen 100, tienen 200 años, tienen 300 años, tienen a veces más años. Y conforme va pasando el tiempo, pues a veces se van deteriorando. Y cuando esto sucede, se le habla a un restaurador. Y la obra de la restauración en el mundo del arte es considerada una labor de importancia, porque el que se dedica a esto, a la restauración, se encarga de devolverle la belleza y la condición original a las piezas artísticas que son un tesoro. Esta es la tarea del restaurador, que esa pieza que se ha ido deteriorando, a lo mejor que ha ido envejeciendo, le llaman al restaurador y le dicen, ¿sabes qué? Tú eres el encargado de devolverle la belleza a esta obra de arte, a este monumento, a esta pintura. Y así que no cualquiera puede realizar este trabajo, sino aquel que ha sido entrenado en el arte, que conoce la pieza o la cultura de dónde viene, pero sobre todo aquel que tiene el tiempo y el ánimo para realizar esa tarea. Porque fíjense ustedes, si el autor de la obra tardó tiempo en realizarla, el restaurador tarda más. ¿Por qué? Porque no puede cambiar esa obra de cómo estaba. Por ejemplo, la Mona Lisa. Sabemos que la cara de la Mona Lisa está así como que algo triste. Pues el restaurador no puede decir, ay no, pues ahora no la quiero con la cara triste, ahora la quiero con una sonrisa. No, tiene que respetar esa obra de arte como era. Así que el restaurador tiene mucho trabajo. Pero ahora, hermanos, vamos a ver qué significa restaurar. La palabra restaurar significa poner algo en el estado en el que estaba antes. Pero a diferencia de lo que ocurre con los objetos, bíblicamente hablando, restaurar es devolver al estado inicial u original algo. Pero también fíjense, hermanos, lo que significa restaurar en el ámbito secular, significa devolver la belleza a determinado objeto, monumento, pintura o lo que se llame, pero no se le puede cambiar. Pero bíblicamente hablando, cuando el Señor nos restaura a nosotros, ahorita como decía el canto,
Venimos caídos, venimos lastimados, venimos dolidos, venimos amargados y el Señor nos restaura, pero no nos deja como veníamos. Nos cambia, nos transforma. Así que la restauración del Señor es mejor que que la obra que hace cualquier restaurador. Porque en esta parte restaurar bíblicamente significa devolver al estado inicial u original algo. Pero esto no permanece estático, sino que experimenta crecimiento y mejora hasta el punto de llegar a ser superior al estado inicial. Fíjense, hermanos, nosotros no somos los mismos cuando llegamos al conocimiento del Señor a lo que somos ahora. Ahora, hermanos, debemos de ser mejores, porque el Señor su obra la perfecciona, no la deja estática, no la deja ahí quieta, no la detiene, no, el Señor nos mejora. Así que por eso, hermanos, nosotros también tenemos y somos llamados a la restauración. La restauración es también un trabajo que Dios ha encomendado al grupo de creyentes. Y no estamos hablando, hermanos, de que nosotros el llamado del Señor es a que debemos andar restaurando obras de artes o monumentos, sino que debemos de restaurar a aquellos que un día fueron creyentes y ahora andan lejos de Dios. A esos que un día, dice la palabra del Señor, gustaron del evangelio, pero de pronto algo los desanimó, el mundo los jaló, algo los decepcionó, el pecado los arrebató y se alejaron del Señor. Pero de acuerdo a los pasajes que vamos a ir leyendo ahorita, el Señor nos ha llamado a restaurar. Como grupo de creyentes, ese es también nuestro llamado, a esos que andan lejos de Dios. Y la restauración en la Biblia es también un trabajo que el apóstol Pablo encomendó a los creyentes de Galacia. Él les dijo también que llevaran a cabo esta restauración. No vamos a andar, hermanos, aquí tenemos que tener mucho cuidado. No vamos a andar sacando gente de las iglesias, sino el Señor nos ha llamado a restaurar a aquellos que un día fueron creyentes y ahora andan en el mundo. Porque el Señor nos ha llamado a que esos tienen que volver al camino de Dios. Así que la restauración sin duda es una acción que todo cristiano debe de estar dispuesto a hacer. Pero aquí lo importante, hermanos, es necesario conocer lo que la Biblia dice para poder ver nosotros la restauración desde la perspectiva de Dios. Porque luego a veces decimos, no, pues ese se alejó de Dios, pues que ya se quede. Si ya conoció de Dios y ya no quiere andar con Dios, a veces decimos, pues no, es que no era de nosotros. No, pues allá que se pierda, allá hasta que se dé cuenta, allá hasta que toque fondo, allá, y a veces no queremos ir en busca de esos que están caídos. Pero a veces nosotros tenemos que entender, hermanos, que muchos a veces se han alejado y se han ido a veces lastimados. Se han ido decepcionados y debemos de ir en busca de ellos. Así que debemos de estar dispuestos a hacerlo. Y vamos a ver la restauración desde la perspectiva de Dios para entender que es un deber de la vida cristiana y que nosotros como creyentes debemos de practicar. Debemos de restaurar a que aquellos que se han extraviado o han regresado a su vida pasada, los debemos de ir a buscar para que pronto puedan arrepentirse y volver a Jesucristo. A lo mejor usted conoce alguna persona. Es más, hermanos, a veces, por ejemplo, cuando anda uno evangelizando o a veces ahí en el trabajo y luego cuando sale la plática de que somos cristianos, que pertenecemos a una iglesia y luego a veces hay gente que dice, yo también antes iba a una iglesia y ahora no, ya no me congrego. No, ya ando lejos de Dios. A esos hermanos el Señor no fue casualidad que lo conociéramos. Ayer en el evento de mujeres que tuvimos, una hermana trajo de invitada a su nuera.
Y ya en lo que estábamos en la plática aquí y luego pasamos acá al comedor para la dinámica de juegos y comer, y salió que otra de las hermanas que viene aquí a nuestra congregación conoce a la nuera y no sabe, aquí se vinieron a encontrar. Y fue una bendición porque me decía la hermana, ¿sabes, Vero, cuánto he estado yo orando para que mi nuera venga al conocimiento del Señor? Y resulta, dice, y ahora hasta se animó porque aquí vio a una amiga que tenía años que no había visto. Entonces, hermanos, allí vemos cuán importante es que a veces el Señor nos va a poner personas que se han alejado de Él. Y no es casualidad que nosotros los conozcamos. Y por eso, hermanos, nosotros debemos de ir. Así que la finalidad de este mensaje, hermanos, es que cada uno de los que estamos aquí podamos comprender la responsabilidad que tenemos como hermanos en la restauración de los demás. Pero también conozcamos los beneficios, fíjense, porque no nada más es un compromiso el que vayamos en busca de aquellos que se han alejado de Dios. ¿Es un compromiso, es una tarea? Sí, pero también vamos a ver los beneficios que nosotros obtenemos, no nada más la persona a la que le ayudamos a restaurarse, sino también la restauración, hermanos, tiene beneficios para nosotros. Los vamos a ir viendo en un momento. Así que entrados en materia, hermanos, podamos entender que todo lo que vamos a hablar acerca de la restauración lo vamos a hacer desde la perspectiva de Dios. Y vamos a dar respuestas a 4 preguntas. La primera es, ¿quién debe restaurar? ¿Quién debe restaurar? Y vamos a leer ahí en Santiago 5, los versículos 19 y 20. Santiago 5, 19 y 20. Y luego vamos a leer Gálatas 6, 1. Dice la palabra del Señor: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y ahí en Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Quién debe restaurar? Si somos observadores y nos podemos dar cuenta, hermanos, que en estos 2 pasajes, tanto lo que Santiago escribió como lo que Pablo también escribió a la iglesia de Galacia, estos 2 pasajes que leímos comienzan con la palabra hermanos. Así que son 2 autores completamente diferentes, cada uno en contexto diferente escribió, pero comparten la misma idea, que los hermanos somos quienes debemos de restaurar a aquellos que se han alejado de Dios. O sea, tenemos que ir en busca de ellos. A lo mejor usted dice, ay, pues mi papá hace mucho vino a la iglesia y ya se alejó. Ay, mi primo estuvo en el camino de Dios y ya se alejó. Ay, mi amigo, mi vecino, mi jefe, me acabo de enterar que antes conocía de Dios y ya se alejó. Entonces nosotros que somos hermanos, que somos hijos de Dios, que pertenecemos a una iglesia, somos llamados a restaurar. Si bien es cierto, Pablo también agrega una cualidad. Hermanos, ustedes que sois espirituales. Somos llamados, fíjense, y esta no es una definición que Pablo está haciendo o una separación, sino que es un sinónimo ideal que presenta al comienzo del versículo, porque se supone que si ya nosotros somos hermanos, ya nosotros somos seguidores de Jesús, también debemos de vivir conforme al Espíritu. Entonces somos hermanos espirituales.
Dentro de la iglesia, hermanos, también tenemos que entender, habrá personas maduras o con mayor conocimiento que nosotros, pero no por eso tenemos la excusa para no llevar a cabo la restauración. Porque a veces decimos, no, pues el hermano ahí anda lejos de Dios y yo no soy tan comprometido en la iglesia, pero soy hermano y ya tengo al Espíritu Santo morando en mí. Entonces tengo que ir en busca de ello. Lo que debemos de comprender, hermanos, es que todos tenemos la responsabilidad de restaurar a aquellos que han caído. No sé si usted se ha fijado o ha visto películas de guerra, películas de combate. Siempre van los soldados en regimiento. Y de repente cuando empieza el combate, empieza la guerra, a veces hay soldados caídos. ¿Y qué deben de hacer los demás soldados? ¿Correr? No. Aún y así sea a costa de su propia vida. Si ven soldados caídos, tienen ellos el deber de ir y levantarlos. Así nosotros, hermanos, somos llamados a restaurar. Somos llamados a volver al Señor a aquellos que se han caído, a aquellos que se han quedado allá afuera. No debemos de decir, no, pues se alejó, pues hasta que entienda que hizo mal en alejarse del Señor, solito que entienda y solito que comprenda. No, el Señor nos ha llamado a restaurarlos. Así que, ¿quiénes deben de restaurar? Nosotros, los hermanos. Debemos de ir en busca de ellos. Ahora vamos a ver el punto número 2. La pregunta es, ¿a quiénes debemos restaurar? ¿A quiénes debemos restaurar? Y leyendo estos dos pasajes, vemos allí que Santiago escribía, si alguno de vosotros se ha extraviado y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará a la muerte. Y el apóstol Pablo escribía, si alguno fue sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restaurarle. En estos pasajes, hermanos, encontramos a 3 tipos de personas que necesitamos restaurar. Y para que esto sea una realidad, tenemos que tomar el compromiso de ir a donde ellos están. Fíjense, hermanos, no vamos a ir así a hacer lo que ellos están haciendo. Hermano, usted no vaya a restaurar a alguien y luego al rato usted termine lejos de Dios. No, tenemos nosotros que estar convencidos que el Señor nos ha llamado a traerlos, a volverlos al camino. Así que necesitamos restaurar a 3 tipos de personas. Santiago menciona a dos clases de personas a quienes debemos de estar restaurando. Y el apóstol Pablo nos enseña de la última. Ahí en Santiago 5:19 vemos, primero nos dice Santiago que debemos de restaurar a los que andan extraviados de la verdad. Son a los primeros, hermanos, que debemos de llamar. Y esos extraviados son aquellas personas que, habiendo tenido un encuentro con Jesús, quien es la verdad, al pasar el tiempo lo dejan para seguir falsas enseñanzas o se dejan guiar por ideas humanas o hacen caso a sus propios deseos en lugar de estar escuchando la voz de Dios y hacer su voluntad. No sé si a usted le ha tocado, hermano, saber de personas que anduvieron en el cristianismo y ahora andan en el satanismo, ahora andan en la nueva era, ahora andan en grupos completamente equivocados y errados de la verdad. A lo mejor ahora andan con chamanes, a lo mejor no sé con quién anden, pero están completamente errados de la verdad que un día conocieron. Y eso pasa, hermanos. Y a veces dice uno, ¿pero por qué? ¿No entendieron? ¿No les llegó el mensaje? No, hermanos, simplemente como vemos aquí, se han dejado guiar por cosas equivocadas. Así que si usted conoce de alguien
que un día conoció la verdad de Jesucristo y ahora anda extraviado de la verdad, tenemos que ir y cumplir este llamado. Ir al encuentro con esas personas y restaurarles con la verdad. ¿Y con qué verdad, hermanos, los debemos de restaurar? Con la verdad de la palabra. Oye, la palabra de Dios dice esto. Usted no se ponga a discutir con él sobre lo que está haciendo, porque él le va a debatir, él le va a decir que aquello que está haciendo está bien. Y es más, a veces hasta le va a decir, mira, te animo a que vengas un día y veas y que escuches. No, tenemos que restaurarlos con la verdad del Señor. ¿Qué dice el Señor en su palabra? Con esa verdad. Así que son los primeros a los que debemos de ir a restaurar, a los extraviados de la verdad. En segundo lugar, Santiago nos dice también que debemos de ir a restaurar a los que se equivocaron de camino. En esta parte, ahí en Santiago 5:20 nos dice, a ese pecador que anda del error de su camino. Y aquí Santiago nos está hablando de aquellas personas que durante un tiempo caminaron con Cristo, a lo mejor por un tiempo de su vida, y comienzan a creer que ya no necesitan la dirección del Señor. Y se alejan. No, es que ya fui muchos años a la iglesia. Ya con lo que fui, ya con lo que escuché, ya con las predicaciones que me aventé 5 años que anduve en las cosas de Dios, ya con eso es suficiente. Hay algunos que así creen, hermanos, y qué triste es, porque a veces piensan que ya no necesitan la dirección del Señor. Y si ustedes se fijan también, por ejemplo, cuando uno empieza a conocer desde niño, y luego en la adolescencia, ¿qué pasa? A muchos se alejan. O a veces empiezan a conocer en la adolescencia y ya cuando entran entre la juventud, la adultez, se alejan. Porque a veces piensan que ya lo saben todo, porque a veces piensan que ya no necesitan conocer más del Señor. A esos que han equivocado su camino, también tenemos que ir a restaurarlos. ¿Por qué? Porque se creen personas correctas y sin consultar a Dios terminan en situaciones adversas. Cada uno, hermanos, de los que estamos aquí tenemos la necesidad de acercarnos a esas personas y mostrarles el error en el que están. A lo mejor le va a decir, no, es que ya me aburrí de ver a todos los hermanos. 5 años de estar viendo la misma cara. Ay, no, ya me aburrí de estar yendo siempre a la misma iglesia. No, yo aquí en mi casa, ¿no ha escuchado usted eso? Yo aquí en mi casa, ¿para qué voy a la iglesia? Yo aquí en mi casa oro, leo la Biblia. No, pero no recojo ofrenda, nomás oro y leo la Biblia. No, hermanos, tenemos que ir en busca de esos que han equivocado su camino. Y pueden ser muchas las causas que nos pueden llevar a tomar un camino equivocado. Las malas amistades, las debilidades, las adicciones, los problemas. Y tenemos que entender, hermanos, nadie está exento de pasar por esto. Porque a veces no podemos definir, hoy me voy a errar del camino. No, a lo mejor un mal comentario, a lo mejor una mala amistad, a lo mejor un desánimo. Todos conocemos a alguien que estuvo aquí con nosotros y que ahora no está. Fíjense, y no está, no porque ya esté en la presencia del Señor. No está porque han equivocado su camino. A lo largo de todos estos años, por ejemplo, ahorita veo aquí al hermano René, la hermana Sarita, que son de los hermanos de más tiempo, la hermana Ale, el hermano Jorge. Si yo me pusiera a cada uno de ellos que tienen años aquí en la congregación y les preguntara, a ver, hermanos, díganme los nombres de todas las personas en todo este tiempo que ustedes tienen de cristianismo, han estado aquí en la iglesia. Y oh sorpresa, hermanos, yo creo que hasta, no sé, el World Trade Center nos quedará corto, porque a veces hay muchas personas que pasan por las congregaciones, que a lo mejor están un tiempo, pero luego se alejan, equivocan su camino y se terminan alejando del Señor.
Así que también, hermanos, debemos de ir por aquellos que andan extraviados de la verdad, a restaurarlos, pero también debemos de ir por aquellos que han equivocado su camino. Y por último, también nos dice el apóstol Pablo que debemos de ir a restaurar a los que han caído en pecado. Dice ahí en Gálatas 6:1, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Ahí en la traducción en lenguaje actual nos dice, si descubren que alguien ha pecado, restaurarles. Fíjense, hermanos, no nos ha llamado el Señor a criticarles. No nos ha llamado el Señor a condenarlos. No nos ha llamado tampoco el Señor a solaparlos en lo que están haciendo. A lo que sí nos ha llamado el Señor es a restaurarlos, a esos que han caído en pecado. Y Pablo hace mención de los que muchas de las veces, hermanos, están dentro de la congregación. Estos no han andado lejos, como aquellos que han extraviado el camino, como aquellos que se han equivocado. A veces aquí entre el grupo de creyentes, hermanos, ¿alguno de nosotros no ha cometido una falta contra el Señor? Todos, hermanos, tenemos algún pecado. Yo no le voy a decir si usted tiene uno, si tiene dos, si tiene 1000, ni le voy a pedir que ahorita me los diga. Pero a veces, hermanos, se nos pueden descubrir algunas cosas que hemos andado haciendo que a Dios no le agradan. Y por eso Pablo hace mención de los que están aquí con nosotros en la iglesia, pero a veces pueden caer en la tentación o vuelven a cometer algún pecado con el que llevan tiempo luchando. A eso, hermano, a esos también nos ha llamado el Señor a restaurarlos. Como ahorita vimos, los extraviados de la verdad y los que equivocaron su camino, estos ya no están aquí en la iglesia, allá andan lejos. Pero aquellos que cometen faltas, muchas de las veces siguen en las congregaciones, siguen estando cerca de nosotros, pero la situación por la que ellos están pasando los lleva a veces también a callar sus faltas. Y a veces uno se entera sin andar buscando. O a veces otros se enteran de mis pecados sin andarlo buscando. Pero hermanos, más que criticar a esas personas, más que juzgarlas, más que evidenciarlas, el Señor nos ha llamado a restaurarlas. A decirles, ¿sabes qué? Estoy aquí junto contigo en medio de esta prueba, de este pecado, de esta tentación en la que has caído. ¿Sabes qué? Cuentas conmigo para ayudarte, para restaurarte, para orar por ti. Me preocupo por ti. Entonces el Señor nos ha llamado a eso, hermanos. Y nosotros sabemos también que si esos pecadores se arrepienten y reconocen que necesitan ser restaurados, a veces vamos a estar nosotros en la misma condición. Y también, hermanos, qué hermoso es que cuando nosotros necesitemos restauración, alguien más vea por mí. Así como yo tengo la responsabilidad de ver por otros. Pero ahora vamos a ver la pregunta número 3. ¿Cómo debemos restaurar? Ahí en Gálatas 6:1 el apóstol Pablo escribía, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Pablo nos describe las actitudes que tú y yo debemos demostrar al estar restaurando a este tipo de personas que acabamos de mencionar. A esos que se han extraviado de la verdad, a esos que se equivocaron, que equivocaron el camino, o a esos que han caído en pecado. Y la primera actitud que describe el apóstol Pablo es que debemos de restaurarlos con amabilidad. Si ustedes se fijan y haciendo así un recuento de la historia de la mujer adúltera, de esa mujer que fue sorprendida en el adulterio y vinieron a exhibirla delante de Jesús. ¿Para qué vinieron a exhibirla delante de Jesús? ¿Se acuerdan? Para acusarla, para decir que ellos esperaban que Jesús dijera, sí, merece que la maten a pedradas. Es más,
échenme una para empezar yo. Pero no vinieron ellos para restaurarla, vinieron para acusarla. Y Jesús actuó de manera bien diferente. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo? A ver, hermanos, si se la saben. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y dijeron, este es solapa pecadores. Y no, Jesús la restauró porque le dijo, a ver, mujer, ¿qué hiciste? Y Jesús le dijo, yo no te condeno, pero una cosa sí te digo, vete y no peques más. Entonces, hermanos, cuando nosotros vayamos a ayudar a restaurar a alguien, debemos de ir, dice ahí Gálatas, con un espíritu de mansedumbre. La traducción en lenguaje actual nos dice que debemos de ir con un espíritu de amabilidad. Lo que se nos está diciendo con esta palabra es que al momento de restaurar a alguien, nosotros debemos de cuidar afectuosamente a esa persona. Ojo, no la vamos a solapar, pero tampoco vamos a ir con espada desenvainada acusándolo y condenándole, sino al contrario, Pablo nos da aquí la idea de que a veces esas personas ya tienen mucho sufrimiento por haberse alejado, como para que todavía nosotros les vayamos a echar más. Por eso dice, restaurarles con espíritu de mansedumbre, con ese espíritu de amabilidad. Y la amabilidad es un valor esencial en que los cristianos debemos de relacionarlos. Y esta cualidad de espíritu de mansedumbre, esta cualidad de la amabilidad es también algo fundamentado en la misericordia que Dios ha tenido para con nosotros. Porque, hermanos, si el Señor nos pagara conforme a nuestras faltas, aquí estuviera vacío. Ni uno que está aquí arriba estuviera, porque todos hemos cometido faltas. Todos tenemos algo de qué pedirle perdón al Señor. Y con ese mismo amor con el que el Señor me ha perdonado, con esa misma misericordia con la que el Señor nos sigue mostrando cada vez que nos equivocamos, cada vez que hacemos algo que a Él no le agrade, como dijo Juan, si confesamos nuestras faltas al Señor, Él es fiel y justo para perdonar nuestras faltas. Así que, hermanos, si nosotros vamos a ir a restaurar, debe de ser con amabilidad. O dicho de otra manera, debemos de ser amables con esa persona. Esa misma misericordia que Dios nos ha mostrado, debemos demostrarla a aquellos que han caído. Y con la humildad. Y la humildad, ¿por qué con humildad? Porque esta cualidad nos va a ayudar a tratar a los demás con respeto, pero sobre todo también nos va a dar la posibilidad de mostrar el carácter de Dios. Y eso mismo, hermanos, ha mostrado el Señor con nosotros. O sea, porque ahorita, como les decía, si el Señor nos pagara conforme a nuestras faltas y nos tratara mal, pues no estuviéramos aquí. Así que, hermanos, nosotros tenemos que ir y cumplir con este llamado. Pero ahora vamos a contestar la última pregunta. ¿Para qué debemos restaurar? O sea, ¿para qué debemos de ir? O cualquiera le diría, Señor, pues si ellos se fueron porque quisieron. Nadie los corrió, nadie les dijo vete, no. Pero ¿para qué debemos de restaurar? Santiago y el apóstol Pablo nos hablan de los beneficios. Fíjense, ahorita decíamos, ¿es una tarea restaurar? Sí. Pero también no lo habíamos visto y ahorita, o a lo mejor usted se lo había visto, pero también vamos a meditar en ello. También cuando nosotros cumplimos con esa tarea, con esa encomienda, con ese compromiso de ir y buscar a los caídos para restaurarlos, también nosotros nos beneficiamos. Así que la restauración, tanto para el que ha caído, le beneficia, porque le ayudamos a que vuelva al camino de la verdad, pero también obtiene beneficios a aquel que ayuda a levantar a otros. Y ahí en Santiago 5:20 nos dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. Ese es el primer beneficio, hermanos, que obtenemos cuando cumplimos con este llamado de ir y restaurar.
Y nosotros, aquí no malentendamos, hermanos, porque la salvación de aquel que está extraviado, sabemos que el Señor es el que salva. El Señor salva, no somos nosotros, pero el Señor sí nos ha llamado a nosotros para que aquellos que se han alejado les ayudemos a volver al camino. Y nosotros como seguidores de Jesús debemos de hacer todo lo posible para que quienes se han descarriado de la verdad vuelvan a Dios. Somos nosotros el instrumento que Dios va a usar para que aquellos que andan lejos de Él, que andan errados del camino, que andan equivocados de la verdad, les ayudemos a volver. Por eso, hermanos, es que debemos de estar comprometidos con la restauración. Pero también leemos ahí en Santiago 5:20, nos sigue diciendo, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Por eso, hermanos, también este es el segundo beneficio que obtenemos nosotros. Primero lo obtiene la persona a la que vamos a restaurar, pero también nosotros. Tan bueno es el Señor que nos comparte, fíjense. No nos dice, fuiste y perdiste el tiempo, no. Nos dice el Señor, ayudas. Eres mi instrumento, cumples con el compromiso que yo te he dejado. Este segundo beneficio lo obtenemos al llevar a cabo este mandato. Y es que los pecados de la persona que ha caído, al ser restaurado y mostrar arrepentimiento por sus acciones, nos dice aquí, sus pecados son cubiertos por Cristo. Y así, hermanos, como esa persona que se alejó de Dios, necesita que sus pecados sean perdonados y sean cubiertos, nosotros también los necesitamos. Y así que vamos a obtener ese mismo beneficio. Todos lo necesitamos en nuestra vida porque sabemos que seguimos pecando. Debemos de ponernos a cuentas con el Señor. Pero además, si somos de ayuda para el caído y nos ocupamos en su restauración, no solo ellos obtienen el perdón, sino nosotros también somos beneficiados. Porque el Señor nos está viendo que estamos cumpliendo esa tarea. Y el Señor también está viendo que nosotros estamos confesando nuestras faltas. Así que ese es el segundo beneficio. Salvamos un alma en primer lugar, cubrimos los pecados, tanto la persona que se ha alejado como también nosotros. Y en último lugar, ¿por qué debemos de restaurar? Y aquí vemos en Gálatas 6:1. Ustedes que son espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Nosotros, ¿para qué debemos de restaurar? Para recibir ayuda en el futuro. Hermanos, no nos debemos de creer firmes. El mismo apóstol Pablo decía, aquel que se cree firme, ¿qué? ¿Escribió? Mire que no caiga. Mire que no caiga. Pero qué hermoso es, hermanos, que cuando nosotros vamos en busca de aquellos que se han alejado de Dios, de aquellos que han equivocado el camino, de aquellos que siguen cometiendo faltas, también, hermanos, cuando nosotros, si se diera la ocasión, que esperamos que no se dé, pero qué hermoso sería, hermanos, que así como yo voy y me intereso por otros, cuando yo llegara a estar en esa situación, como ahorita le dije, oro para que de ninguno de nosotros pase eso. Pero qué hermoso sería que así como yo me interesé en alguien, alguien se interese por mí. Así que debemos de ver la restauración como una inversión espiritual, pues así como nosotros hacemos hoy un favor a alguien más que se ha alejado por amor a Dios y por amor a esa persona, también vemos cómo puede haber una persona en el futuro que lo pueda hacer por nosotros. Dios nos ayude a no caer, pero si llegamos a pasar por esto, ojalá que haya hermanos que digan, ay, Verónica, hasta estuvo predicando la palabra de Dios y mira, de repente se alejó. Pues no que conocía la verdad, pues no que tenía llamamiento del Señor, pues no, pues sí, hermanos, pero no sabemos. Pero qué hermoso sería que alguien diga, Verónica un día me ayudó a restaurarme
ahora yo voy a ir en busca de ella para también ayudar a restaurar. Más que juzgarnos, hermanos. Así que para concluir, quiero terminar diciendo que la restauración dentro de la iglesia es algo que debemos de estar dispuestos a practicar, ya que todos sin excepción somos propensos a extraviarnos, somos propensos a errar en nuestra vida, somos propensos a caer en pecado y por ello necesitamos a hombres y mujeres comprometidos a restaurar. La restauración, como hemos visto, nos bendice de manera doble y es por eso que debemos darle la importancia necesaria dentro de nuestra iglesia. Pues es de esta manera que se salva un alma, se cubren los pecados gracias al amor y al perdón de Jesucristo. Y también, hermanos, el Señor espera que seamos de bendición. Que como iglesia, hermanos, nos especialicemos en restaurar al caído. Y ojo, si usted siente que todavía le falta aprender un poquito más de restaurar, puede buscar ayuda, hermanos. Si usted quiere empezar así un ministerio de consejería, de restauración, pero si todavía siente de que, ay no, yo en lugar de irlo y pensar que lo voy a restaurar, lo termino decepcionando o lo termino alejando más del Señor, pues entonces nada más todavía usted adore a Dios, predique la palabra, enseñe la palabra, porque esta parte de restaurar, hermanos, luego a veces nos lleva mucho a juzgar, a regañar, a evidenciar. Y no, el Señor no quiere eso. La restauración, hermanos, es volver al caído con amor, hacerlo de la manera que el Señor nos enseña en su palabra. Pero ahora quiero aprovechar para preguntarte a ti de manera personal y una vez que tú has escuchado este mensaje y has analizado tu vida, tu situación, pero sobre todo has analizado tu relación con Dios, te hagas la pregunta, ¿necesito yo restauración? ¿Necesito todavía, a lo mejor ando ahí medio coqueteando con doctrinas equivocadas? A lo mejor de repente soy de esas personas que vienen un domingo y 5 no. Soy de esas personas que piensan que porque el pastor no me ve puedo seguir haciendo los pecados que al cabo el pastor y los diáconos no me ven. A lo mejor yo necesito restauración. Hazte esa pregunta. Y como ahorita cantábamos, ¿no? Venimos a veces heridos, venimos rotos, venimos lastimados y necesitamos la restauración del Señor. Se vale, hermanos, también. Hoy el Señor quiere tocar tu corazón, quiere reparar todo aquello que no está bien en tu vida. Solo tú y el Señor saben cómo está tu vida. Y a lo mejor en algo necesitas su restauración. El Señor anhela sanarte, el Señor anhela perdonarte, el Señor anhela restaurarte por completo. Pero aquí lo importante, hermanos, es que nosotros tenemos que pedirle eso al Señor. Sáname, Señor, restáurame, ponme en esa posición de ser tu hijo y haz tú la mejor obra en mí. Que yo crezca, Señor, que yo sea de bendición. Y de verdad, hermanos, qué bello es que cuando el Señor nos restaura a nosotros, cuando el Señor nos sana a nosotros, cuando el Señor está haciendo su obra en nosotros, podemos ser instrumento para Él.